más grande del mundo, la traición más grande del mundo. Y ahora veremos el juicio más injusto del mundo. Veremos el juicio más injusto del mundo, el juicio de Jesús de Nazaret. Nosotros sabemos que el mundo está lleno de injusticias. A causa de la depravación total humana, podemos decir que existe la depravación total del mundo. Y todo el tiempo están sucediendo injusticias en este mundo depravado. Niños que padecen injusticia, mujeres que padecen injusticia, obreros que padecen la injusticia de patronos abusivos, ancianos y por todo el mundo tiranos, tiranas y hombres injustos cometiendo una y otra injusticia. Pero ninguna injusticia sobre la faz de la tierra en toda la historia de la humanidad es tan grande como la injusticia cometida contra Jesús de Nazaret en su juicio público. Y a pesar de eso, mostrando la grandiosa sabiduría que Dios tiene a lograr en todas las cosas, esa gran injusticia, la máxima injusticia cometida en la tierra, es la que trae la más grande bendición de Dios. Escuchen por un momento lo que dice el profeta Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable. Daniel 9:24. Lo que leemos en el profeta Daniel es lo siguiente: la más grande injusticia cometida contra un ser humano, que es el Señor Jesús, traería la justicia perdurable y acabaría para siempre la injusticia, porque aseguraría cielo nuevo y tierra nueva en los que eternamente morará la justicia. Entonces miren la paradoja: la más grande injusticia acaba con la injusticia. Y esa es la forma maravillosa como actúa nuestro Dios. El colmo de la injusticia humana trae la gloria de la justicia divina. Cuán inconmensurable es la sabiduría de nuestro Dios. La simple lectura del texto nos muestra la injusticia cometida al Señor. Pero si nosotros conocemos el contexto de la justicia hebrea, es decir, cómo funcionaba el sistema judicial hebreo, entenderemos mucho más qué tan injusto fue el juicio del Señor. Ese sistema de justicia era un sistema muy misericordioso y muy justo. Pero para juzgar al Señor Jesús fue totalmente corrupto, y los que habían construido ese sistema lo violaron de una manera impresionante. Escuchen lo que dice el libro de Deuteronomio, en su capítulo 16, versos 18 al 20, para que vean la base sobre la cual se construyó el sistema de justicia hebreo. Dice Deuteronomio: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. El mandato de tener un sistema justo era imperativo para el pueblo de Dios, y ellos desarrollaron un sistema muy bien elaborado de justicia para el pueblo. Ese sistema tenía 3 pilares fundamentales. Los 3 pilares de la justicia hebrea eran que todo juicio debía ser totalmente público, a la vista de todos. Segundo, todo acusado tenía un derecho garantizado de defensa. Y tercero, el testimonio, que era la base fundamental para la condenación, debía ser súper confirmado con 2 y 3 testigos, y a nadie podía obligársele a declarar contra sí mismo o de alguna manera autoincriminarse. Estos eran los 3 pilares de la justicia, de la jurisdicción judía. Y el encargado de hacer funcionar y de preservar este sistema judicial era la
corte suprema del pueblo hebreo que se llamaba Sanedrín. El Sanedrín era encargada de mantener la pureza y la funcionalidad del sistema y estaba integrado por 70 hombres, los jueces, los hombres más doctos y destacados de toda la nación se reunían en ese concilio de 70 que era presidido por el sumo sacerdote. Y ese grupo fue el que juzgó al Señor Jesucristo. Para entender este pasaje mucho mejor, es necesario acudir a fuentes extrabíblicas. En fuentes extrabíblicas de la tradición judía encontramos algunos detalles de este sistema judicial. Algunos de los datos que voy a mencionar en este sermón son tomados de ese sistema judicial y son citados en esas fuentes extrabíblicas. Todo ese sistema justo y ordenado fue violado, fue transgredido al juzgar al Señor Jesús. El juicio del Señor Jesús tiene dos etapas, una etapa judía y una etapa romana. La etapa judía, religiosa o nacional, tiene a su vez 3 estaciones que ocurren entre la 1 y las 5 de la mañana del día viernes. Y la etapa romana, civil o secular, tiene a su vez 3 etapas que ocurren entre las 6 y las 9 de la mañana del día viernes. En total, el juicio del Señor Jesucristo tiene 6 estaciones. El primero es llevado ante Anás. Esto no lo relata Lucas, tenemos que verlo en los otros evangelios. Primero es llevado ante Anás, segundo es llevado ante Caifás y tercero es llevado ante el concilio, y esas primeras 3 etapas son el juicio judío o juicio nacional o religioso. Luego las 3 etapas siguientes son el juicio romano. Luego es llevado ante Pilato, Pilato lo envía a Herodes y de nuevo de regreso ante Pilato. Son 6 etapas. 3 de ellas el juicio nacional o religioso judío y 3 de ellas el juicio civil, secular o pagano hecho por los romanos. Hoy veremos solamente el juicio judío, las primeras 3 etapas. Dios mediante, dentro de 8 días veremos el juicio romano. Y el título que le hemos puesto a el sermón en el día de hoy es El colmo de la injusticia. El colmo de la injusticia. Y el tema es obvio, el tema es la horripilante injusticia cometida contra Jesús en la etapa judía de su juicio público. Y para estudiar nuestro pasaje vamos a dividirlo en 3 partes. En primer lugar veremos la injusticia en el trato que le dieron al Señor Jesús sus captores y sus jueces. Y eso lo veremos en los versículos 63 al 65, la injusticia en el trato. Luego veremos la injusticia en los cargos que profirieron contra él, versículos 66 al 70, la injusticia en los cargos. Y finalmente veremos la injusticia en el veredicto. Y recuerden, estaremos cotejando estas cosas con algunas fuentes extrabíblicas que nos muestran con más detalle cómo funcionaba el sistema judicial. Veamos entonces en primer lugar la injusticia en el trato, los versículos 63 al 65. Escuchémoslos otra vez. La injusticia en el trato. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriando. Ese es el trato que las autoridades deben dar a una persona que ha sido capturada y va a ser procesada en un juicio. Ese no es el trato que le deben dar a ningún reo, a ningún acusado en ningún sistema de justicia. Es un trato totalmente injusto. Y ustedes deben notar aquí en el trato que él recibe el contraste con el trato que él da. ¿Cuál fue el trato que Jesús le dio a Judas, el más horrendo traidor, su más alto enemigo? Jesús trató a Judas como amigo, lo trató con gentileza, pero él ahora recibe de sus captores el más horrendo trato. Pero lo más importante de este maltrato es la forma como Jesús reaccionó al maltrato. La forma como Jesús reaccionó al maltrato es lo más importante, lo más admirable,
y lo que tenemos que aprender en el día de hoy. Lo admirable es que siendo él quien era, teniendo el poder que tenía, soportó esto y más de parte de esos hombres inferiores. Y él lo hizo porque tenía una razón superior, mucho más alta, que lo motivaba a soportar ese maltrato. Y es la obediencia que él debía a su Padre en el plan de salvación, como se estableció en el Consejo Eterno de Redención. Escuchen cómo el apóstol Pedro nos describe la forma como él reaccionó al maltrato, no solamente en este momento de su vida, sino durante toda su vida. Escuchen lo que dice Pedro. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, escuchen bien, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el maltrato en el juicio. Comienza por estos soldados, era una mezcla de soldados romanos y judíos los que formaron la cuadrilla que prendió a Jesús. Jesús recibió maltrato en otras etapas de su juicio. Cuando fue llevado a la casa de Anás, fue golpeado en la mejilla por un siervo del sumo sacerdote. Y luego, como leímos en el texto, los mismos miembros del Sanedrín lo apuñetearon, lo abofetearon y le escupieron el rostro. Y él soportó todo ese maltrato en silencio para dejarnos ejemplo. Esa es la base de la aplicación del sermón meditado. Habiendo visto la injusticia en el trato, veamos ahora la injusticia en los cargos. La injusticia en los cargos. Como dije al principio, Lucas omite las dos primeras etapas del juicio judío, es decir, la visita a la casa de Anás y la visita a la casa de Caifás, y Lucas relata solo lo sucedido ante el concilio. La realidad con respecto a los cargos contra Jesús es que no solamente eran injustos, sino que no tenían ningún cargo contra él. Cuando a él lo arrestaron, no tenían ningún cargo contra él. Por esa razón lo llevan a la casa de Anás. Anás era un cerebro, una persona muy astuta. Había sido sumo sacerdote durante 20 años y era un hombre inteligente, corrupto. Era un hombre que dirigía un sistema de corrupción religiosa, el mismo que Jesús había condenado y limpiado 2 veces en las 2 purificaciones que hizo del templo. Por tal razón, porque no tenían cargos, lo llevan ante el hombre más astuto, que es Anás, el cual es el poder detrás del poder, porque los sumos sacerdotes que fueron después de él, fueron todos familiares de él y puestos por él. Así que lo llevan al poder detrás del poder, para tratar de buscar cargos contra él, porque no tenían ninguno. Vayan conmigo a Juan capítulo 18, veamos la escena en la cual los hombres corruptos, en cabeza del rey de los corruptos, están tratando de buscar un cargo contra nuestro inocente Salvador. Juan capítulo 18, versículos del 12 al 14. Juan 18, del 12 al 14. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Noten, en primer lugar lo llevan a la casa de Anás. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahí está Jesús en primer lugar en la casa de Anás. Ahora comiencen a notar la ilegalidad del juicio del Señor Jesús. En el sistema judicial judío era absolutamente prohibido interrogar o iniciar un proceso judicial en la noche.
y Jesús fue llevado a la casa de Anás de noche. No era posible judicializarlo y procesarlo en ningún otro lugar diferente al salón de reuniones del concilio. Por tal razón, no solamente la hora era ilegal, sino que el lugar era ilegal, y no solamente eso, no podía ser interrogado por otra persona que no fuera el Sanedrín. Por tal razón, Anás, que en ese momento era como una especie de sumo sacerdote emérito, así como el Papa emérito de nuestros días, él no tenía fuero, no tenía autoridad para interrogarlo. Pero como esto es una maquinación que busca solamente matar al Señor Jesucristo, lo llevan a Anás, que era el rey de los corruptos, y Anás infructuosamente trata de buscar un cargo contra el justo sin éxito. Vean los versículos 19 al 21. Y el sumo sacerdote, es decir, Anás, que era como un sumo sacerdote emérito, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Imagínense, es un juicio contra él, y le preguntan acerca de sus discípulos y su doctrina, como buscando que él mismo dé los cargos contra él, algo que es totalmente prohibido. El sistema judicial judío prohibía la autoincriminación. La única forma de acusar a una persona era por dos testigos, no la misma persona que se acusase. Entonces Jesús le respondió, y aquí el Señor está hablando de manera jurídica con sabiduría. Dice: yo públicamente he hablado al mundo. Es decir, lo está invitando a que traiga testigos contra él, está evitando autoincriminarse. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Lo que le está diciendo ahí el Señor: estás cometiendo injusticia, tratando de obligarme a autoincriminarme. El Señor está orando aquí jurídicamente, con sabiduría jurídica, defendiéndose. Lo que Anás estaba haciendo era ilegal. Por eso él le dice: pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que he dicho. Es decir, trae testigos contra mí, sigue el sistema judicial que tú mismo creaste y has respetado toda tu vida. Pero Anás no logra absolutamente nada, y por eso manda a Jesús delante de Caifás, que es la segunda etapa del juicio judío. Verso 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, es decir, el sumo sacerdote ordenado, el sumo sacerdote elegido. Anás era el sumo sacerdote emérito. Ahora lo manda al verdadero sumo sacerdote. Y ahí en Mateo, en el capítulo 26, versículos 57 y 58, vemos como Caifás, vayamos a Mateo 26, vemos como ahora Caifás es quien trata de encontrar cargos contra Jesús. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya vimos la injusticia en el trato, ahora estamos viendo la injusticia en los cargos, y vemos a dos sumos sacerdotes corruptos tratando de encontrar un cargo contra el justo sin ningún éxito. Mateo capítulo 26, versículos 57 y 58. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Es decir, él trajo algunos de los miembros del concilio a su casa, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. De nuevo, esto era ilegal. No era permitido interrogar a un reo de noche, y no se era permitido interrogarlo sino en el sitio donde se reunía el Sanedrín, y con el Sanedrín completo. Y tenemos a Caifás con algunos del Sanedrín tratando de encontrar contra Jesús un cargo para llevarlo ante todo el Sanedrín en la mañana, que es lo que tenemos en el texto de Lucas, pero no pueden encontrar absolutamente ningún cargo. Veamos el versículo 59 del mismo Mateo 26. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, miren esto, buscaban un cargo, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos. Estos testigos eran comprados por los
miembros del Sanedrín. O sea, los mismos miembros del Sanedrín estaban confeccionando el falso testimonio. Y estos dos testigos falsos dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Y ahora miren la respuesta del Señor: mas Jesús callaba. El silencio de Jesús estaba mostrándole a estos hombres la absoluta falsedad, la parodia en que ellos estaban incurriendo. Era una burla total a la justicia. No solamente la hora del juicio era ilegal, el lugar del juicio era ilegal, el interrogatorio era ilegal, los testigos eran falsos y ellos lo sabían. Era una parodia, así que Jesús con su silencio dice demasiado. El silencio de un justo es el tormento más horrible para el alma de un culpable. Y por esa razón el sumo sacerdote se desespera y enseguida viola la ley haciendo lo mismo que Anás, obligando a Jesús a autoincriminarse, lo cual era ilegal. Pero Anás se lo pidió sin ponerlo bajo juramento. Caifás lo pone bajo juramento, y al ponerlo bajo juramento, por obediencia a la ley de Dios, por obediencia al Padre, Jesús se ve obligado a autoincriminarse, porque el sumo sacerdote lo pone bajo juramento. Pero antes de eso, Jesús menciona, más bien los falsos testigos dicen que Jesús que había dicho que él iba a derribar el templo y reconstruirlo en 3 días. Eso no era ninguna acusación justa. No podían hacer de eso una acusación, porque eso era totalmente injusto. Eso no era un cargo contra él. Eso era algo que él había dicho y por lo cual no podían acusarlo. Entonces el sumo sacerdote procede a ponerlo bajo juramento. Versículo 63, el resto del versículo. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, es decir, te pongo bajo juramento, esto es ilegal, por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Está obligándolo a autoincriminarse y eso es ilegal. 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y esa expresión, tú lo has dicho, en el modo de hablar hebreo significa sí, lo soy. Esa expresión, tú lo has dicho, significa sí, lo soy. Es decir, Jesús responde con la verdad y añade: además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús no solamente dice yo soy el Cristo, sino que a partir de ahora yo voy a tener toda la autoridad sobre los cielos y la tierra, y ustedes lo verán. Y esto enfurece al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras, lo cual es ilegal. El sumo sacerdote no podía rasgar sus vestiduras a no ser que el honor de Dios fuera afectado delante de sus ojos. Sin embargo, aquí el honor de Dios no estaba siendo afectado, porque lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Y segundo, Caifás sabía que todo era una patraña montada en contra de Jesús. Así que, dándole fuerza a su propia falsedad, rasga sus vestiduras delante del concilio y hace que Jesús se autoincrimine. Y esto es también ilegal. Entonces Caifás declara que no tienen necesidad de más testigos, produciendo otra violación al sistema de jurisprudencia judío. El sistema de jurisprudencia judío no permitía que una persona fuera condenada sin un sistema acusatorio eficaz basado en 2 o 3 testigos que fueran verificados. Y ellos tenían un sistema de verificación muy exacto en el testimonio de los testigos. Se interrogaban aparte, luego se cotejaban los 2 testimonios y había una comparación muy meticulosa. Pero Caifás lo que hace a continuación es echar por la borda todo el sistema judicial y dice: no necesitamos testigos para condenar a este, lo que él ha dicho es suficiente, aunque lo que dijo es ilegal para considerarlo causa de condenación de una persona. Versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, lo cual es ilegal, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Echa por la borda el sistema judicial. He
he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Versículo 66, ¿qué os parece? Y respondiendo los miembros del Sanedrín que estaban ahí, dijeron, es reo de muerte. Lo condenan a muerte sin testigos, lo cual es ilegal. Violan de nuevo todo el sistema de jurisprudencia judío. Y luego vacian todo su odio. Lo que había aquí era un odio y un deseo de matar a Jesús, no más. No un deseo de hacer justicia, no un sistema de justicia funcionando, sino odio y envidia. En otro lugar dice que le tenían envidia. Y ese odio y esa envidia la vacian sobre él. Versos 67 y 68. Entonces le escupieron el rostro. Escupir el rostro en el sistema judío es decirle a esa persona: te odio, te desprecio, eres para mí lo más vil y menospreciado. Eso significa escupir el rostro. Y estos hombres, sus jueces, le escupen el rostro, le dan de puñetazos, le abofetean y enseguida se burlan de él. Y recuerden que estos hombres eran lo más notable, lo más destacado. Y recuerden que había bastantes, porque el Sanedrín estaba compuesto de 70 personas. Una vez cumplida esta fase de pasar de la casa de Anás a la casa de Caifás, luego ahora sí pasan al concilio para formalizar la ilegalidad o para darle una apariencia de legalidad, porque el juicio había sido hecho en la mañana sin la presencia del pueblo. Recuerden que los juicios debían ser públicos, no estaba reunido todo el Sanedrín. Entonces, para poder cubrir toda esa ilegalidad, continúan su parodia y pasan al lugar de reuniones del concilio o de la Corte Suprema o Sanedrín para darle esa apariencia de legalidad. Y ahí es donde comienza nuestro texto en Lucas. Regresemos a nuestro texto en Lucas 22. Lucas ya nos habla de lo que sucede más o menos al despertar el día, a las 5, 5 y media de la mañana, cuando aparece la luz, porque los juicios no podían ser hechos de oscuridad, de noche, sino de luz, en luz. Entonces a las 6, 5 y media, 6, se reúne todo el concilio, mandan a llamar al concilio de urgencia, y ahora sí están todos los 70, y lo que sucede es lo que nos relata Lucas, verso 66. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, obviamente esto es resumido, ¿eres tú el Cristo? De nuevo están obligándolo a autoincriminarse. Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, os creeréis. También si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis, porque desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le dijo, vosotros decís que lo sois. Y recuerden esa expresión, en el lenguaje judío significa sí, yo soy. 71, entonces ellos dijeron que más testimonio necesitamos, y esto ya es el veredicto. Entonces, al llegar al lugar de reunión del concilio, casi que se repite la misma escena que en casa de Caifás, pero ahora están reunidos todos los 70, incluido el único miembro del concilio que no estuvo de acuerdo con estas cosas y que siempre se opuso, José de Arimatea. Él era miembro del concilio, pero era un creyente. Y él se opuso a todas estas cosas. Mientras tanto, los demás, los 69 restantes, repiten la parodia o la ilegalidad de la casa de Caifás y le dan una apariencia de legalidad a toda esta parodia. Y quiero que noten la seguridad que Cristo tiene del plan de Dios. Como les dice, si os lo dijere, no creeréis. Si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Noten la seguridad que él tenía de que estaba en las manos de Dios y de que esto era por la voluntad de Dios y que él tenía una razón para soportar todo esto. Ya hemos visto hasta aquí entonces la injusticia en el trato, y ahora hemos visto la injusticia en los cargos. Vimos que no tenían ningún cargo, que lo único que pudieron hacer es traer testigos falsos que se cayeron de su peso, y que el último recurso al cual recurrieron, y que era ilegal, era obligarlo a autoincriminarse, prácticamente sin ningún cargo justo y en medio de una gran ilegalidad. Fue acusado, y ahora vemos la condena del Señor Jesús. Y es el tercer punto, la injusticia en el veredicto.
Ya vemos la injusticia en el trato, la injusticia en los cargos, y ahora veamos la injusticia en el veredicto. El versículo 71 de Lucas 22 dice: entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? De nuevo pasan por alto el sistema judicial basado en el testimonio. Dicen: no necesitamos testigos porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca, y pronuncian el veredicto que Mateo muestra más claramente. Todos dijeron: el reo de muerte, el reo de muerte. Así que lo condenan a muerte. Pero el veredicto es ilegal. ¿Por qué? Porque el veredicto debía ser totalmente público. Y a las 6 de la mañana no había tiempo, no hubo tiempo para convocar al pueblo. Los juicios se anunciaban, iban heraldos por toda la ciudad anunciando el juicio de fulano de tal a la hora tal, y el pueblo debía o podía concurrir. Los juicios eran ampliamente públicos, el veredicto debía ser ampliamente público. Este veredicto no fue. Además, el veredicto debía hacerse por estricta votación de los 70. Aquí no hubo votación, se omitió la votación y el conteo estricto de la votación. Tenían escribas especializados en el conteo de los votos y en la definición del veredicto. El hecho de que no haya habido una votación hace totalmente nulo el juicio del Señor Jesucristo. Además, este veredicto y la aplicación del mismo es totalmente injusto, porque el sistema judicial judío decía que ningún sentenciado a muerte podía ser ejecutado el mismo día. Jesús fue sentenciado a las 6 de la mañana y condenado por Pilato a las 9 de la mañana y ejecutado a las 12 del mediodía. El sistema judicial judío exigía que ningún condenado a muerte podía ser ejecutado antes de 3 días. El primer día, los miembros del Sanedrín se dedicaban al reposo y la oración, esperando poder evaluar mejor lo que habían hecho durante el juicio. En el segundo día, todos los miembros del Sanedrín se ponían en sus cubículos como sus oficinas en el lugar donde estaba el concilio, y recibían a personas de la comunidad que pudieran dar testimonios favorables sobre el acusado. Y después del segundo día, si había razones para reevaluar el juicio y habían testimonios favorables contra el acusado, se debía reconvocar el Sanedrín y revisar el juicio antes del tercer día. Si al tercer día no había ningún testimonio favorable ni ninguna posibilidad de cambio en ninguno de los 70 miembros, el tercer día se producía la ejecución. Y la ejecución se producía llevando al reo por las calles y anunciando públicamente por medio de heraldos: se va a condenar a muerte a fulano de tal por estos y estos cargos. Si usted tiene algo en favor de él, dígalo ahora. Y aún en el tercer día, aún rumbo al ser lapidado, porque los judíos ejecutaban la pena de muerte tirándoles piedra, aún si en el momento antes de la lapidación alguien tenía que decir algo a favor del acusado, paraban la ejecución y reunían de nuevo el Sanedrín. Así que no podía ser ejecutado ningún reo antes de 3 días. En cambio, con el Señor Jesús, todo eso fue traspasado y violado. Además, decía la ley judía que ningún reo podía ser condenado en un día de reposo. Cuando fuera día de reposo, nadie podía morir ejecutado en Israel. Y adivinen qué día era ese viernes. Viernes de Pascua. Y la Pascua era día de reposo. Así que Jesús, según la ley judía, no podía ser ejecutado ese día. En total, en todo este proceso, en total hay cerca de 12 de injusticias en el juicio del Señor Jesús. Por eso hemos puesto este sermón el colmo de la injusticia. Es lo que llamaríamos, en términos legales del tiempo moderno, violaciones al debido proceso. 12 violaciones al debido proceso en el juicio judío que se hizo al Señor Jesús,
que hacen totalmente nulo e ilegal el juicio y lo convierten en un acto horrendo y abominable, no solamente ante los ojos de Dios, sino ante la misma justicia humana. Pero hermanos, todo esto está bajo la mirada controladora de Dios. Y toda esta injusticia está en absoluto control de Dios. Y toda esta injusticia tiene un propósito más alto en Dios, que hizo que Jesús la soportara con mucha mansedumbre. Vayan conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Miren lo que dice Hechos 2:23. A este, hablando del Señor Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificados. Ahí pueden ver ustedes, todo esto fue el decreto de Dios. Ahora veamos Hechos 4:27, un pasaje que lo afirma, lo reafirma, lo reconfirma, y es el mismo Lucas el que está escribiendo. Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles, ese es el juicio romano, y el pueblo de Israel, ese es el juicio judío, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahí está de nuevo el control soberano de Dios sobre esta docena de injusticias en el juicio más injusto del mundo. Lo que vemos aquí es de nuevo la soberanía de Dios, el control de toda injusticia y la responsabilidad del hombre en la misma. ¿Qué aprendemos de nuestro pasaje en el día de hoy? Claramente vemos en los 70 hombres que juzgaron a Jesús, 71, 72, 73, con el sumo sacerdote y los escribas, la depravación total humana. El hombre está en un estado de depravación total que lo convierte en un ser incorrupto, lleno de injusticia y con una ceguera espantosa que lo hace cometer las más horribles injusticias, de las cuales la mayor de todas es el juicio judío del Señor. Lo primero que aprendemos lo primero que vemos en el pasaje es la total depravación del mundo. Pero en segundo lugar, en el pasaje vemos claramente la perfección, la hermosura del Señor Jesús. De una manera especial su mansedumbre. Jesús fue manso, totalmente manso ante estas fieras voraces que querían devorarlo. Jesús era un manso cordero, blanco, inmaculado y hermoso, rodeado de hienas y criaturas voraces e inmundas que le escupían el rostro y le abofeteaban y le apuñeteaban su cara, y este manso cordero soportó todo esto con mucha mansedumbre, porque era la orden de su Padre para poder salvarnos a nosotros. Él tenía una motivación superior para soportar a esas fieras inmundas, vestidas de lujo, de boato, infladas por su orgullo y enceguecidas por el diablo, que lo escupían y lo acosaban y obraban injustamente sobre él. Él soportó eso por amor a su Padre, para salvarnos a nosotros. En este pasaje se ve la inmundicia humana en el trasfondo, que hace del telón de esta escena algo negro, muy negro. Pero en el centro de esa inmundicia y de esa negrura abominable se ve la perfecta blancura y hermosura del Cordero de Dios, quien soportó la inmundicia del escupitajo en su cara por usted y por mí. Él es manso y hermoso.
en medio de la negrura y la maldad de lo que él vivió, su belleza y hermosura son admirables. Así que lo segundo que vemos en el pasaje, en el trasfondo de la depravación total humana, es la hermosura de Jesús, su mansedumbre y su perfección. Pero en tercer lugar, y como controlador de toda la escena, está el Dios Trino, que con su sabiduría hace que la injusticia más infame sea la que traiga la justicia eterna y perdurable. La sabiduría del Dios Trino, cómo usa a hombres malvados para que abusen y maltraten al justo de los justos, al santo de los santos, para que con su muerte se logre eliminar para siempre la injusticia. La injusticia que se actuó sobre Cristo elimina para siempre toda injusticia de la faz de la tierra. Y hermanos, eso debe maravillarnos de la grandeza del Dios Trino que es Dios. Finalmente, ¿cuáles son las aplicaciones que este pasaje trae a nuestras vidas? Al haber visto esa inmunda depravación, nos identificamos a nosotros mismos con esa depravación. Nosotros, hermanos, así como en el sermón pasado vimos que nosotros pudimos ser Judas, en este sermón vemos que nosotros pudimos ser miembros del Sanedrín. Y podemos con gratitud y asombro decir: Señor, gracias porque me libraste de ser uno de tus acusadores, ofendedores y de los que te escupieron. Hermanos, nosotros no podemos decir como muchos hipócritas dicen hoy: si yo hubiera vivido en los días de Jesús y hubiera estado en ese tribunal, yo hubiera sido como José de Arimatea y no como los otros 69. Eso es totalmente falso y es un pensamiento arrogante y soberbio de parte tuya. Lo que tienes que reconocer es que lo más seguro es que tú hubieras sido como los otros 69 que escupieron y apuñetearon el rostro de Jesús. Y debes darle gracias al Señor de que te libró de eso. Y con gratitud decir: gracias, Señor, porque hoy yo soy tu siervo, tu esclavo, y vivo para ti. Y de nuevo, pensar en la teología del dinosaurio, que ha calado muy bien entre ustedes, gracias a Dios. La teología del dinosaurio ahora funciona, no como la dijimos cuando Judas, que usted y otra persona en una selva llena de dinosaurios, y de pronto un dinosaurio de 40 metros y 100 toneladas se aparece, se come y se masca al dinosaurio, al amigo suyo, a usted lo mira, se saborea y se va. Aquí es diferente, porque aquí son 70 los que van caminando en la selva, y aparece el dinosaurio y se masca a los 69 uno por uno, y después lo mira usted, se saborea y se va. La teología del dinosaurio lo tiene que dar a usted asombrado y lleno de gratitud, porque la depravación que había en estos hombres, hermanos, estuvo dominando en mí, y ahora yo soy libre de ella y libre eternamente por causa de este Cordero Santo y puro que fue injustamente tratado y condenado por mi culpa. Pero en segundo lugar, y tal vez la aplicación más importante que nosotros sacamos de este pasaje, es que nosotros debemos esperar en esta vida que nos traten con injusticia. En este mundo, si a nuestro Salvador, el puro y santo, lo trataron de esa manera, ¿cómo nosotros vamos a esperar que a nosotros no nos traten de esa manera? Nosotros debemos estar preparados para recibir injusticias, abusos y malos tratos. Este pasaje nos advierte: hermanos, no seamos simples. En este mundo nosotros tendremos injusticias, abusos y malos tratos. Recibiremos injusticias, abusos y malos tratos que podríamos llamar comunes. Es decir, las injusticias, abusos y malos tratos que vamos a recibir simplemente por ser hombres. Las que puede recibir todo ciudadano cuando va a pedir una cita a la EPS, o cuando lo atiende el médico de la EPS, o cuando en su trabajo despiden a su compañero de trabajo y a usted lo obligan a hacer su trabajo y el de su compañero sin subirle el sueldo.
Todas esas injusticias que podíamos llamar comunes, debemos estar esperándolas en todo momento. Pero también vamos a recibir injusticias por causa de Cristo. Es decir, por ser cristianos nos van a tratar injustamente. Por ser cristianos vamos a recibir injusticia, abuso y maltrato. Y debemos sentirnos gozosos cuando eso sucede en nuestras vidas. Debemos agradecer mucho y gozarnos de ser tenidos por dignos de padecer injusticia por causa de Dios. Pero la enseñanza más importante del pasaje es cómo vamos a reaccionar cuando nosotros recibamos injusticia, abuso y maltrato. Eso es lo importante del pasaje. No saber la historia de Cristo, no dominar a la perfección las 6 etapas del juicio de Cristo y conocer toda la ilegalidad jurídica de su juicio. Lo importante es que cuando yo esté padeciendo injusticia, reaccione como Él. Eso es lo importante, eso es lo que el Espíritu Santo aquí nos está diciendo. Que Él espera que nosotros estemos preparados para la injusticia, pero cuando venga la injusticia, el abuso y el maltrato, debemos reaccionar como Él. Recuerden lo que leímos en Primera de Pedro, que Él vivió todo esto para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Hermanos, nosotros debemos reaccionar como Cristo ante toda injusticia, abuso y maltrato. Lo que debemos hacer es lo que Él hizo. Nosotros debemos soportar con paciencia. ¿Cuál es la reacción inicial cuando uno es tratado injustamente, abusado o maltratado? La reacción es, en primer lugar, corresponder al abuso con violencia. Nosotros no debemos reaccionar así. Nuestra reacción inicial debe ser el silencio, como nuestro Salvador, soportar pacientemente, guardar silencio por un tiempo prudente y por sobre todas las cosas como Él, renunciar a la venganza, porque la Escritura dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y después de soportar en silencio y pacientemente por algún tiempo al que nos trata injustamente, nos abusa o nos maltrata, los cristianos podemos usar nuestros derechos civiles. Para eso nos han sido dados. Pero nuestra primera reacción no debe ser usar nuestros derechos civiles o tratar de defendernos o que se haga justicia. Lo primero que debemos hacer es soportar pacientemente como nuestro Salvador lo hizo. Así que en este momento el Espíritu Santo quiere que usted haga un examen de su vida. Piense en su pasado y en todas las veces que usted ha sido sometido a una injusticia, un abuso o un maltrato, y piense cómo reaccionó en su pasado y compárese con Jesús. Ahora piense en las injusticias, abusos y malos tratos que está viviendo hoy y cómo está reaccionando a ellos, y compárese con el Señor Jesús. Y ahora piense en las injusticias, abusos y malos tratos que va a recibir en el futuro, y aquí está el desafío: ¿cómo vas a reaccionar a ellos? Debes reaccionar como reaccionó el Señor Jesús, el cual, teniendo una motivación superior, soportó pacientemente, confiando en el control soberano de Dios, renunció a la venganza y encomendó la causa al que juzga justamente. Y eso exactamente debe ser. Y si aquí hay alguna persona que no conoce al Señor Jesucristo, debe saber que Él no solamente va a estar sometido a la injusticia, sino que Él mismo es injusto. Todas las personas que estamos aquí somos injustos por el pecado remanente que hay en nosotros. Pero nuestros amigos en particular deben reconocer que han sido injustos muchas veces. Y por todas esas injusticias que debemos llamar correctamente pecado, el juez justo que está ahora sentado a la diestra de Dios te va a juzgar y a condenar. Cristo fue juzgado injustamente, pero cuando Él venga como juez, juzgará a todos con justicia perfecta. Y su justicia perfecta lo obligará a condenarte al castigo eterno. Pero hoy, al ver al perfecto y santo
sometido a las injusticias y los vejámenes por pecadores como tú y como yo, tienes la oportunidad de recibir el perdón, el indulto y de huir de un juicio y una condenación eternas. Los que somos creyentes, hermanos, nosotros ya no seremos más juzgados, porque nuestro Cordero fue juzgado en nuestro lugar. Pero los que están aquí sin Cristo serán juzgados por Él, y Él ya no vendrá como un manso cordero, sino como un rey con ojos de fuego y una espada desenvainada, a hacer que toda justicia sea hecha y toda injusticia castigada. Amigos, piensen en sus pecados, piensen en la justicia del que los ha de juzgar, y tomen la oportunidad que hoy se les da de arrepentirse y creer en Él para ser totalmente perdonados y librados del justo juicio de Dios. Vamos a ponernos de pie y a orar a ese juez justo y maravilloso que padeció tal contradicción de pecadores por nuestras almas. Señor, gracias por tu palabra. La verdad, la mayoría de los que estamos aquí nunca habíamos entendido bien el juicio de nuestro Señor Jesucristo y toda la injusticia que se cometió en Él. La injusticia en el trato, la injusticia en los cargos y la injusticia en el veredicto. Y cómo eso fue la manifestación de la máxima corrupción humana, de la máxima sabiduría divina y de la máxima perfección de nuestro amante y manso Salvador, quien fue juzgado justamente y condenado no por los pecados de Él, sino por los míos. Su Padre lo sometió a tales cosas para que yo pueda ser librado de la condenación eterna. Hoy damos gloria a este maravilloso Salvador, y como Cordero le alabamos y le exaltamos, y con asombro le damos gratitud porque nosotros pudimos ser como esos 69 jueces impíos, y más bien nos libraste de tal impiedad y nos llevaste a la gracia y el perdón que recibió el único salvo de esa Corte Suprema, José de Arimatea. Gracias porque somos tus elegidos y hemos recibido lo que no merecemos por causa de aquel limpio y justo Cristo. Si hay alguno aquí que no conoce la belleza del Cordero y la inmundicia de sus pecados, hoy le sean abiertos sus ojos para ver ambas cosas. Vea sus inmundos pecados y su depravación, y pueda ver en la belleza de Cristo, su persona y su obra, el perdón perfecto que tú has otorgado. Gracias, Padre, por la exposición del Evangelio. La historia de Cristo es maravillosa y hoy es nuestro deleite, nuestra consolación y el estímulo para soportar de aquí en adelante, en el mundo malo en que vivimos, todo abuso, maltrato e injusticia que nos haga de soberanía. Espíritu Santo, ayúdanos a reaccionar como nuestro Señor Jesús ante toda injusticia, todo maltrato y todo abuso que vivamos de aquí en adelante. Y eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir el himnario.